este modelo económico se cae. Y precisamente es en estos días es que estamos viendo señales más que contundentes. Voy a pasar por alto las circunstancias de que hace unos días el Toto Caputo no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país. Pero por eso, porque el modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, es que decidieron meterme presa y sacarme de la cancha. No sea cosa que tanta inversión en persecución para que alguien como Milei llegue a ser presidente, arrasando derechos y soberanía política y económica de Argentina, haya resultado en vano. Bueno, este es el diagnóstico apocalíptico de Cristina Fernández de Kirchner. Lo contó este fin de semana, ¿no? Y es algo que viene insistiendo, este modelo se cae. Y es algo que, si uno mira la historia, uno sabe que los modelos de endeudamiento que logran frenar la inflación en el corto plazo, en un momento dado, si no cambian, si no logran algún tipo de fuente de dinero a través de la producción, en algún momento la canilla de deuda se corta. Y este es el peligro. Comparado con el modelo Martínez de O, de Cavallo o de Macri, el modelo de Milei va camino a un proceso mucho más acelerado, porque ni siquiera está tomando deuda de lugares privados, está tomando deuda del Fondo Monetario Internacional. Es verdad que Milei apostó a ganador y ahora está a los besos con el gran matón del mundo, que es Donald Trump. Y Donald Trump hace que el Fondo Monetario le dé plata, y de hecho la misión del Fondo Monetario que vino la semana pasada hizo un siga-siga, miró un poquito las cuentas, que están bastante flojas, por ciento, sobre todo en materia de reserva, pero dijo, bueno, después hablamos cuando termine las elecciones, hablamos después de las elecciones. Y el nepalés que vino acá ni siquiera se sacó una foto, ni siquiera dio una conferencia de prensa y se retiró sin decir demasiado. Sin embargo, hay que decir que en función del diagnóstico de Cristina, Cristina dice, bueno, este modelo se cae. El asunto es cuándo se cae. ¿Se cae antes o se cae después de las elecciones? El se cae de Cristina uno lo puede matizar un poco y decir, bueno, ¿cuándo va a tener que hacer el modelo económico Milei una corrección? ¿Y esta corrección con qué tiene que ver? Con una devaluación. Y ahí es donde aparecen en la semana pasada dos informes interesantes. Uno, del cual ya hablamos acá, es el de Morgan Stanley Capital International, el MSCI, que es una consultora de fondos que califica países en función de las inversiones posibles. Y mucho Milei, es un rockstar, lo recibe Elon Musk, lo abraza Donald Trump, le mandan plata al Fondo Monetario, todo muy rico, pero la Argentina sigue siendo un país calificado como Standard One, que es una cosa como decir, está más solo que un perro, para pasarlo mal y pronto. Cuando uno ve los cuadros, las categorías de fondos de inversión, de recomendaciones de Morgan Stanley para fondos de inversión son mercado de frontera, voy de abajo hacia arriba, países emergentes y upgrade inversion, o sea, lugares donde se puede invertir con tranquilidad, que no te van a robar la plata. La Argentina ni siquiera entró en la categoría de mercados de frontera. Durante los tiempos de la Rúa era país emergente. En la convertibilidad era país emergente y no era investment grade, que son los países donde se supone que invertir en los bonos de ese país es algo mucho más tranquilo. Bueno, Argentina está ubicada en el mismo nivel que Ucrania, que está en guerra, bombardeada, en el mismo nivel que Palestina, donde ya sabemos que está la Franja de Gaza arrasada, o en el mismo nivel, esto le debe encantar a Milei, países como Zimbabue, Botswana en África, o el Líbano, otro país arrasado por una protoguerra, no es igual que Ucrania, pero también tiene sus bombardeos. Argentina es un lugar así, es un lugar tan poco confiable como un país en guerra. Pero además, se conoció otro informe que curiosamente los medios así pro Milei, o por lo menos que apoyan el plan económico de Milei, como La Nación, como Infobae, lo presentaron como un informe positivo. El informe del banco JP Morgan. Piensen que en el banco JP Morgan trabajó Toto Caputo, Vladimir Bernik, todos los Caputo Boys que están hoy en el gobierno. José Luis Daza, el chileno que ahora es funcionario argentino, todos ellos trabajaron en el JP Morgan. Bueno, el JP Morgan, el 27 de junio, emitió un informe que ni siquiera pudieron poner el título. Lo presentaron, citaron los párrafos diciendo Argentina, el proceso de desinflación ha sido robusto, con mayo rompiendo el 2%, el levantamiento de controles de capital redujo algunos riesgos del programa de estabilización.
Pero el título del programa es Argentina, darse un respiro. Dice, nos mantenemos positivos con el mediano plazo en Argentina, o sea, el mediano plazo, pero ahora preferimos reducir riesgos. Esto traducido en lenguaje de los muchachos de las finanzas es rajemos de acá. De todas maneras, dice también insisto, el informe del JP Morgan, preferimos dar un paso atrás y esperar. Con ingreso de los dólares de agro en su pico, continúa la salida de divisas por turismo. Hay ruido potencial de cara a las elecciones. Esto dice el JP Morgan, no lo dice Cristina, pero sí hay un diagnóstico común, tanto en los amigos como en los enemigos de Milei, que hay algo que no está cerrando con el flujo de dólares. Milei de esto no registra nada porque él, más que un presidente, ya se sabe que es un propagandista. El ajuste fiscal es popular en tanto y en cuanto no caiga sobre el sector privado. El ajuste fiscal, en nuestro caso, es popular por dos cosas. Una es porque no cayó sobre el sector privado, sino que cayó sobre los políticos, sobre los empresarios corruptos, sobre los medios de comunicación corruptos, sobre los sindicatos, pero no cayó sobre el sector privado que se dedica a la creación de riqueza. La popularidad, se manifiesta en los términos de imagen positiva que tengo y de los resultados electorales que estamos consiguiendo en distintos lugares del país. Bueno, si uno se sienta y piensa que todo lo que un presidente dice es verdad, y está complicado. Y en el caso de Milei mucho más, porque el grado de verosimilitud de las declaraciones uno tiene que andar permanentemente chequeándolo con la realidad. Los triunfos electorales que conseguimos en diferentes partes del país, ponele, ganaron en Ciudad de Buenos Aires, ganaron en Alianza en el Chaco, pero allá, por ejemplo, salieron terceros en Formosa, salieron terceros también en ciudades, en las diferentes ciudades de Santa Fe, segundos en Rosario, donde tenían un candidato, Juan Pedro Aleart, un muchacho venido de la televisión que le ha ido muy bien en las PASO. Pero también hay otro problema, cuando dice el ajuste lo está pagando la casta. No, muchachos, el ajuste lo está pagando los sectores industriales, los obreros industriales, los empleados públicos, no lo está pagando la casta política, no nos confundamos. Cifras que demuestran que el ajuste, o que cuando hablamos de ajuste, ¿de qué estamos hablando? De que la gente la está pasando mal. ¿O ustedes se creen que la gente viaja menos en transporte público porque por el frío, porque ahora tienen auto, porque les han hecho un plan para bajar el colesterol y quieren ir caminando? Se desplomó entre abril y mayo el uso de la tarjeta SUBE. 9%. Dice, bueno, está bien, será el mes que la gente viaja menos por el frío. No. Desde que asumió Milei en tarjeta SUBE, que es la tarjeta que se usa en las principales ciudades de la Argentina, hay 80 millones de viajes menos. 80 millones de viajes menos. Cuando asumió Milei estaba más o menos en 420 millones de viajes, ahora sáquenle 80, está en 300 y pico. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa este fin de semana emitió un comunicado a través, mejor dicho, habló uno de sus voceros, Salvador Femenía, les doy el nombre para que vean que no es un invento mío. Dijo que el consumo sigue estancado en el país a pesar de las promociones y de las cuotas, que el consumo sigue estancado. Van a ver ustedes cantidad de escenas en las avenidas de gente, liquido stock, esto porque necesitan la plata. Porque ven venir que va a haber una tremenda competencia de productos extranjeros mucho más baratos y quieren reventar lo que tienen ahora a ver si se convierten en importadores, vale, si dejan de fabricar o si directamente cierran, están reventando el stock. Entonces, pese a las ofertas textiles, sobre todo zapatos, que uno ve, la CAME dice que el consumo sigue estancado. Eso quiere decir que el ajuste lo está pagando la clase media, lo está pagando la clase media baja, lo están pagando los obreros industriales que se están quedando sin laburo, tienen miedo de quedarse sin laburo y encima tienen las paritarias pisadas a la mitad o menos. ¿Quiénes son sí los que están ganando? Los que están viajando, o sea, es entre 5 y 10% de la población que gana bien y que puede comprar dólares y sobre todo que puede viajar al exterior. Esto lo hemos visto, esa escena que ha asombrado a los propios americanos, y 100.000 personas, 100.000 argentinos fueron a ver el Mundial de Clubes, como si la Argentina fuera una potencia, como si fuera China. Fueron argentinos y argentinos. No, porque es barato, porque el dólar está barato. Eso es lo que está generando hoy esa euforia en un sector de la sociedad. Y el otro sector de la sociedad que la está pasando, no bien, aclaro, pero menos mal,
es el sector más bajo, aquel que vive de la asignación universal por hijo, porque esta es otra de las medidas que uno puede juzgar que va a tener algo de impacto electoral. La asignación universal por hijo a fecha de ahora, o sea, si uno saca la foto, está un 25% arriba en la era Milei de lo que fue la inflación, algo que el peronismo en su momento no había hecho. Hay varios sectores de la economía que esperarían tener o que hubiera una acción del gobierno para devaluar el peso. Y eso no va a pasar, porque como lo ha explicado el ministro de Economía en su momento, el libre cambio es lo que rige en la Argentina dentro de las bandas establecidas y se ha dicho claramente cuándo el gobierno va a intervenir para comprar o vender dólares, ¿no? En el piso o en el techo de la banda. Bueno, ahí lo tienen a Guillermo Franco ya desmintiendo los rumores de devaluación, porque en los últimos días se aceleró esta cuestión de decir, che, aguanta esto, aguanta el dólar barato, aguanta, le empiezan a preguntar a los funcionarios, y por eso sale Guillermo Franco, que es el más impresentable, el más racional de los funcionarios del gabinete de Javier Milei, y dice, no, el gobierno no va a devaluar. Y dice también, no está interviniendo. Sí, está interviniendo porque está interviniendo en los contratos de dólar futuro. No los voy a aburrir con esas cosas, se los voy a abreviar. Quiere decir que el gobierno interviene en mecanismos más o menos sutiles para mantener el dólar bajo. El Fondo Monetario le dijo siga, y el gobierno cruza los dedos para aguantar con esto hasta después de las elecciones. En la provincia de Buenos Aires no entra la motosierra, porque esa motosierra va contra la universidad, esa motosierra va contra la escuela pública, esa motosierra va contra la salud pública, contra el hospital, 80 distritos que tienen un solo prestador, que es el Estado, contra los patrulleros, 80 y pico de patrulleros, va contra todo lo que tiene que ver con los derechos. Sí, no entra la motosierra, pero ya entró. Porque en la práctica haber vetado la ley que preveía ayuda para Bahía Blanca es que la motosierra se aplicó de la manera más cruel sobre los que más necesitaban, sobre los inundados de Bahía Blanca. La cuenta es sencilla. El intendente había dicho que a primeras luces necesitaba 400 mil millones de pesos para que hubiera una reparación más o menos razonable de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Bahía Blanca. Solamente mandaron 100 mil. ¿Dónde están los otros 300 mil? Eran 400 mil los que preveía la ley. Milei vetó esa ley, entonces la plata no va a llegar. Incluso, ayer yo mostraba en GPS que buena parte de esos 100 mil millones de pesos fueron transferidos al Banco Nación para que el Banco Nación lo transfiriera a la gente, y mucha de esa gente no logró cobrar la plata que venía como subsidio directo del Estado Nacional. Este es el criterio del gobierno. Ellos detestan la obra pública, no quieren obra pública. Entonces, las obras públicas que corresponderían a la nación, como alguna ruta y algunos puentes, dicen, no, eso es responsabilidad de la provincia. Pero otras cosas, que incluso, a ver, en el caso de Bahía Blanca hay un préstamo adjudicado, no lo ejecutan. No es que tienen que imprimir plata, está el préstamo adjudicado de un organismo internacional, no lo ejecutan y Bahía Blanca va a tener que seguir así o arreglarse con la plata de la provincia, que es mucha menos y va a tardar más tiempo en arreglar los canales que provocan la inundación. Y entre tanto, y si llueve y se vuelven a inundar, jódanse. Pero más van a chillar en algún momento cuando se den cuenta los productores agropecuarios de la zona núcleo. En un instante vamos a estar hablando de otra de estas aventuras de Milei, que dijo, no, ¿sabe qué? La canalización del río Salado, no me interesa, es una obra pública. También había un préstamo adjudicado, el préstamo no se ejecuta, se pierde, se pagan intereses igual, un disparate financiero por donde se lo mire, pero además ahí son los productores de la zona núcleo que cuando empiecen a ver que se les inunden los campos van a decir, che, pero no había una obra prevista en diferentes fases para dragar el río Salado, para canalizarlo, para hacer canales, para que no se inundara la pampa completa, la zona pampeana. Y sí, pero Milei le frenó la plata. Un déficit fiscal tampoco tiene validez cuando el pueblo no está incluido. El déficit fiscal tiene que ser, pero con el pueblo incluido, como lo tenemos en Formosa más de 22 años. Porque si vos tenés un déficit, un superávit fiscal con un pueblo triste, ¿cuál es el sentido? No tiene ningún sentido. Y ese es Gildo Infran, el gobernador de la provincia de Formosa, que ayer, con la mayor participación electoral de las dos jornadas que hubo, en Santa Fe hubo más o menos un 50% de gente que fue a votar, en Formosa más del 60%, hubo una participación electoral que fue a votar para una convención constituyente. ¿Por qué Infran, que ya viene de tantos años de ser reelegido en la provincia de Formosa, convoca una convención constituyente para desafiar a la Corte Suprema? Hay que decir, muchachos, que ninguno tiene demasiada, legitimidad.
La Corte Suprema es la Corte de tres que no deja entrar a nadie. Y del otro lado, Infran sigue siendo candidato a repetición. Pasan los años y ahora va a modificar, con una constituyente en la que obtuvo mayoría, va a modificar la constitución para ignorar el fallo de la Corte Suprema que le prohibía ser nuevamente candidato a gobernador y podrá ser candidato a gobernador. Pero al margen de esto, lo que se ve en lo que dice Infran es, ojo, nosotros los gobernadores no queremos saber nada con esta idea del superávit fiscal que hace sufrir a la gente, y Infran, igual que otros gobernadores, incluso gobernadores aliados, son los que cada vez están tamborileando con mucho más impaciencia sobre la mesa para decirle a Milei, devolvé la plata que no nos estás dando, devolvé la plata que no nos estás dando. El gobierno, por ahora, finge demencia, gana tiempo, los convoca a una mesa del Pacto de Mayo que no se sabe bien para qué va a servir, y los gobernadores por ahora tampoco hicieron demasiado, pero la situación de los gobernadores ahora se acelera. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Vienen las elecciones y necesitan plata. Estás en